El día llegará. Para muchos, será un día de alegría, para otros, de profundo lamento. Pero lo que es seguro es que nadie podrá evitarlo. No importa quién seas, de dónde vengas o qué tanto poder creas tener en este mundo. Cuando ese momento llegue, todo lo que conoces cambiará en un abrir y cerrar de ojos. Jesús habló de este día muchas veces. Nos dejó advertencias, parábolas y señales para que lo esperáramos con los ojos abiertos y el corazón preparado. Pero, ¿cuántos realmente han prestado atención? ¿Cuántos han tomado en serio las palabras del Señor y han vivido con la convicción de que un día estaremos frente a Él, dando cuenta de cada acción, cada palabra y cada pensamiento? Algunos creen que el juicio de Dios será solo para los grandes pecadores, para aquellos que cometieron crímenes atroces o que vivieron en total rebelión contra Dios. Pero la verdad es que todos estaremos allí. No hay nadie justo por sí mismo. No hay obra humana que sea suficiente para ganar el favor de Dios si el corazón no está alineado con su voluntad. Jesús nos enseñó que no basta con decir Señor, Señor para entrar en su reino. En el Evangelio, nos advierte con claridad: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así lo dijo en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 21. Pero, ¿qué significa realmente hacer la voluntad de Dios? ¿Es asistir a la iglesia los domingos? ¿Es repetir oraciones sin sentido? ¿Es dar limosna o ayudar a los pobres ocasionalmente? Jesús dejó claro que el juicio no se basará en nuestras apariencias o en la imagen que construimos frente a los demás. Será sobre lo que realmente hicimos con la verdad que conocimos. Una de las parábolas más impactantes que Jesús contó sobre este tema es la parábola de los talentos. Un hombre que se iba de viaje confió sus bienes a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, según su capacidad. Cuando regresó, les pidió cuentas. Los 2 primeros habían multiplicado lo que habían recibido, pero el tercero, por miedo, lo enterró y no hizo nada con él. El castigo para este último fue severo, porque fue castigado. Porque Dios nos da dones y recursos no para que los escondamos o los malgastemos en cosas superficiales, sino para que los pongamos en su servicio. En el día del juicio, cada uno de nosotros tendrá que responder por lo que hizo con lo que Dios le entregó. ¿Viviste tu vida con propósito? ¿Usaste tus talentos para la gloria de Dios o los enterraste por miedo o comodidad? El libro del Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 12, describe la escena del juicio final. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cada acto de amor, cada sacrificio por el reino, cada esfuerzo por hacer el bien, será recordado. Pero también cada injusticia, cada mentira, cada acto de egoísmo y cada rechazo a Dios. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que Dios solo verá sus buenas acciones y pasará por alto el resto. Pero Jesús enseñó lo contrario. Dijo que un día separará a las personas como un pastor separa las ovejas de los cabritos. A las ovejas les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque dieron de comer al hambriento, vistieron al desnudo y visitaron a los enfermos y encarcelados. Pero a los otros, aquellos que ignoraron a su prójimo, les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque no hicieron nada por los más necesitados. Y aquí es donde entra la pregunta más importante: ¿en qué lado estarás tú? Jesús nos dejó claro que no se trata de cuántas veces levantaste las manos en una reunión o cuántas veces le dijiste a otros que creías en Dios. Se trata de cómo viviste tu vida. Se trata de si tu fe fue real, activa y transformadora. Si el día del juicio llegara esta misma noche, si en este mismo instante tuvieras que presentarte ante el trono de Dios, ¿estarías listo? ¿Podrías mirar al Señor a los ojos y escuchar las palabras que todo creyente anhela escuchar? Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré,
entra en el gozo de tu Señor. O, por el contrario, ¿escucharías palabras de rechazo, de pérdida, de oportunidad desperdiciada? Lo cierto es que nadie sabe el día ni la hora. Jesús lo dejó claro en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sin embargo, las señales están aquí. Y la pregunta no es cuándo sucederá, sino si estás preparado para cuando llegue. Muchos esperan señales extraordinarias, cataclismos, eventos sobrenaturales para entonces arrepentirse. Pero Jesús nos enseñó que el juicio será sorpresivo, como ladrón en la noche. En la parábola de las 10 vírgenes, 5 estaban preparadas con aceite en sus lámparas, y 5 no. Cuando llegó el esposo, solo las que estaban listas entraron con él, y las otras quedaron afuera. No esperes a que sea demasiado tarde. No seas como el siervo que enterró su talento, ni como los cabritos que ignoraron a su prójimo, ni como las vírgenes insensatas que se quedaron sin aceite. Hoy es el día para tomar una decisión. Hoy es el día para enderezar tu camino y vivir con propósito. Porque cuando ese día llegue, no habrá más oportunidades. ¿Y tú? ¿Estás listo para ese día? Muchos creen que el amor de Dios es tan grande que jamás podría condenar a nadie. Y sí, el amor de Dios es inmenso, más allá de nuestra comprensión. Pero no podemos olvidar que Él es también un Dios de justicia. La Escritura lo deja claro en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto significa que la condenación no es algo que Dios impone arbitrariamente, sino la consecuencia natural de rechazarlo. Dios nos da el libre albedrío, la oportunidad de elegir entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Cada decisión que tomamos nos acerca o nos aleja de Él. Y en el día del juicio, esa elección será definitiva. Pero, ¿cómo podemos saber si realmente hemos elegido a Dios? Jesús nos dejó señales claras. En el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 16, dijo: «Por sus frutos los conoceréis». No se trata solo de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Pensemos en un árbol. Un árbol de manzanas no puede dar peras, ni un árbol de espinos puede dar uvas. De la misma manera, una vida realmente transformada por Dios debe dar frutos de justicia, de amor, de fe. No significa ser perfectos, porque nadie lo es, pero sí implica un cambio genuino, una vida alineada con la voluntad de Dios. Lamentablemente, muchos han caído en la trampa de una fe superficial, una fe de palabras y no de hechos. Creen que con asistir a una iglesia, leer la Biblia de vez en cuando o hacer alguna obra buena de vez en cuando es suficiente. Pero Jesús advirtió contra esto en la parábola del sembrador. Habló de 4 tipos de terreno. El camino, donde la semilla cae pero no puede echar raíces porque las aves vienen y se la llevan. Representa a quienes escuchan la palabra pero nunca la entienden ni la reciben en su corazón. El terreno pedregoso, donde la semilla brota rápido pero se seca porque no tiene raíces profundas. Representa a quienes reciben la palabra con alegría, pero cuando vienen dificultades o pruebas, su fe se desvanece. El terreno espinoso, donde la semilla crece, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas la ahogan. Representa a quienes sí creen, pero están demasiado distraídos con las cosas de este mundo para vivir verdaderamente para Dios. La buena tierra, donde la semilla da fruto al 30, 60 y 100 por 1. Representa a quienes oyen la palabra, la aceptan y viven de acuerdo con ella. Ahora bien, ¿en qué tipo de terreno está cayendo la palabra en tu vida? Muchos piensan que pueden vivir para Dios y para el mundo al mismo tiempo. Pero Jesús dijo en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 24, «Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». El juicio será un momento de separación.
No habrá medias tintas, no habrá excusas. Jesús mismo lo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así lo encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículo 30. Piénsalo. ¿Qué has hecho con tu vida hasta ahora? ¿Has vivido para acumular bienes, para complacer a otros, para buscar tu propio placer, o has vivido para Dios? Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero Jesús responderá: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto lo encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 23. Es una advertencia clara. No basta con hacer cosas en el nombre de Dios si nuestro corazón está lejos de Él. No basta con aparentar santidad si en lo secreto nuestra vida está llena de pecado. Por eso, ahora es el tiempo de evaluar nuestra vida. El apóstol Pablo lo dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No se trata de esperar hasta el último momento. No sabemos cuándo será ese último momento. Jesús nos advirtió que el día del juicio será como en los tiempos de Noé. La gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, sin darse cuenta de lo que venía, hasta que fue demasiado tarde y el diluvio los arrastró. Así será en el día del juicio. Muchos estarán demasiado ocupados con sus propios asuntos, confiados en que tienen tiempo, hasta que de repente el Señor venga como ladrón en la noche. Pero para los que están preparados, para los que han vivido conforme a su voluntad, ese día no será de terror, sino de gozo. El apóstol Pablo lo describió en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Será el momento más glorioso para quienes han sido fieles. Aquellos que han esperado con anhelo la venida del Señor, aquellos que han vivido para su gloria, serán levantados con Él en victoria. Así que, ¿cómo quieres que te encuentre el Señor en ese día? ¿Dormido en una fe tibia, o despierto y firme en la verdad? Este es el tiempo de definir en qué lado estaremos. No hay un término medio. No hay un punto intermedio entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Hoy es el día de tomar una decisión. El día del juicio no es solo un evento distante o simbólico. Es una realidad que se acerca, y cada día que pasa nos acerca más a ese momento. Muchos lo ven como un castigo, como algo aterrador, pero en realidad es el cumplimiento de la justicia divina. Dios no es un juez arbitrario ni cruel. Su deseo nunca ha sido la condenación del ser humano. Lo dice en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero aunque Dios extiende su gracia, aunque su amor es inmenso y su misericordia es nueva cada mañana, la elección sigue siendo nuestra. Nadie será forzado a entrar en el reino de los cielos. Nadie será obligado a recibir la vida eterna. Dios nos ha dado libre albedrío. Podemos elegir seguirle o rechazarle. Pero lo que no podemos elegir son las consecuencias de nuestra decisión. Es por eso que Jesús habló tantas veces sobre este tema, para que nadie pueda decir no lo sabía. En el Evangelio según Lucas, capítulo 16, Jesús contó la historia del hombre rico y Lázaro. El hombre rico vivió en lujos y placeres, mientras que Lázaro sufría a las puertas de su casa, cubierto de llagas, mendigando algo para comer. Con el tiempo, ambos murieron. Lázaro fue llevado al seno de Abraham, mientras que el hombre rico despertó en tormentos. Desde allí, clamó pidiendo una sola gota de agua para aliviar su sufrimiento, pero le dijeron que ya era tarde. Él entonces pidió que alguien fuera a advertir a sus hermanos, para que no terminaran en el mismo lugar. Pero la respuesta fue clara: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
Es un mensaje contundente. Hoy tenemos la Escritura, tenemos la enseñanza de Jesús, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y vivir para Dios. Pero el día vendrá cuando ya no haya oportunidad de cambiar. Por eso Jesús nos llama a estar vigilantes. Nos advierte en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El enemigo quiere que te distraigas, que pienses que aún tienes tiempo, que sigas posponiendo el arrepentimiento. Quiere que te preocupes más por lo que el mundo dice que por lo que Dios dice. Pero la verdad es que el tiempo se agota. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios o alejarnos de Él. El apóstol Pedro lo dijo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero justo después, advierte, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No podemos jugar con nuestra eternidad. No podemos vivir como si este mundo fuera lo único que existe. La Escritura nos da una imagen clara del juicio en el Evangelio según Mateo, capítulo 25. Jesús describe cómo el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y se sentará en su trono. Todas las naciones serán reunidas delante de él, y separará a las personas como un pastor separa a las ovejas de los cabritos. A las ovejas les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero a los cabritos les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué determina en qué lado estaremos? No es la fama, el dinero o el conocimiento. Es cómo vivimos nuestra fe. Es si realmente amamos a Dios y lo demostramos con nuestras acciones. El amor a Dios no es solo un sentimiento. Es obediencia. Jesús lo dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el mayor de los mandamientos es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos decir que amamos a Dios si ignoramos a los demás. No podemos llamarnos seguidores de Cristo si no mostramos su amor en nuestra vida. Jesús dejó muy claro que en el día del juicio, lo que contará no será lo que dijimos, sino lo que hicimos. Por eso, la pregunta sigue siendo: ¿cómo estamos viviendo? Si Jesús viniera hoy, ¿nos encontraría velando o dormidos? ¿Nos encontraría sirviendo o distraídos con las cosas del mundo? El libro del Apocalipsis nos da un mensaje directo. En el capítulo 3, versículo 15, Jesús dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No podemos vivir en una fe tibia. No podemos vivir con un pie en el mundo y otro en el reino de Dios. Hoy es el día de decidir. Hoy es el día de arrepentirse, de rendirse completamente a Dios, de dejar atrás la mediocridad espiritual y abrazar una fe genuina. Porque cuando el juicio llegue, no habrá excusas. No habrá segundas oportunidades. Dios es justo, y su justicia es perfecta, pero también es misericordioso, y hoy, en este momento, todavía extiende su gracia. No ignores su llamado. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Hoy es el día de la salvación. El día del juicio es un día ineludible. No importa quién seas, dónde vivas, qué creencias hayas sostenido o cuán ocupado hayas estado en la vida. Todos compareceremos ante el trono de Dios. Pero lo que determinará nuestro destino eterno no será nuestra fama, ni nuestras posesiones, ni cuántos seguidores tuvimos en redes sociales. Será lo que hicimos con la verdad que Dios nos reveló. Jesús fue claro cuando dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No hay otro camino.
No hay atajos. No hay negociaciones en el juicio. O estamos en Cristo, o estamos fuera. Pero, ¿cómo sabemos si realmente estamos en Él? Muchos creen que basta con identificarse como cristianos, pero Jesús dejó claro que eso no es suficiente. En el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 21, dijo: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto significa que no basta con palabras. No basta con asistir a una iglesia o conocer la Biblia de memoria. Lo que realmente importa es si nuestra vida refleja la voluntad de Dios. Y esa voluntad no es un misterio. Dios la ha dejado clara en su palabra. Nos ha llamado a vivir en santidad, a amar a nuestro prójimo, a perdonar, a rechazar el pecado, a vivir en justicia. Pero en el día del juicio habrá muchos que se lamentarán, porque creyeron que podían vivir a medias, que podían jugar con la fe, que podían engañar a los demás e incluso a sí mismos. Jesús habló de esto en la parábola del trigo y la cizaña. Dijo que el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía, su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. Cuando brotó la cosecha, los siervos le preguntaron si debían arrancar la cizaña, pero el dueño les dijo que no, porque podían arrancar el trigo junto con ella. Les dijo que esperaran hasta la cosecha, cuando la cizaña sería separada y echada al fuego. Esta parábola es una advertencia poderosa. En este mundo, los justos y los injustos crecen juntos. Muchos parecen ser trigo, pero en realidad son cizaña. Parecen cristianos, pero no lo son. Sus frutos lo demuestran, pero llegará el día en que Dios hará la separación. Y no habrá engaños. No habrá excusas. Cada uno será juzgado según sus obras. El libro del Apocalipsis nos describe este juicio con gran detalle. En el capítulo 20, versículo 12, dice: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cada acto, cada palabra, cada pensamiento, cada intención será revelada. Nada quedará oculto. Para los que han vivido en la fe, será el momento de su recompensa eterna. Pero para los que han rechazado a Dios, será el momento de su separación definitiva. Muchos creen que Dios es tan bueno que nunca podría enviar a nadie a la condenación. Pero no es Dios quien envía a nadie al castigo eterno. Es la propia persona quien lo elige al rechazar su gracia. El infierno no fue creado para el hombre. Fue creado para el diablo y sus ángeles, como lo dice el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero aquellos que eligen vivir en pecado, aquellos que rechazan la salvación en Cristo, están eligiendo ese destino. Dios no los forzará a estar con Él si ellos mismos no lo desean. El juicio será el momento en que cada uno recibirá lo que ha sembrado. Como lo dice Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si has sembrado amor, cosecharás amor. Si has sembrado justicia, cosecharás justicia. Pero si has sembrado egoísmo, maldad y pecado, eso mismo cosecharás. Pero aún hay esperanza. Dios nos da tiempo. No sabemos cuánto, pero hoy, ahora mismo, tienes la oportunidad de cambiar. El apóstol Pedro lo dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso sigue llamando. Pero llegará el momento en que la puerta se cerrará, como en los días de Noé, cuando las aguas cubrieron la tierra y los que estaban afuera del arca no pudieron entrar. Hoy la puerta sigue abierta. Jesús es esa puerta.
Él dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 9, Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Así que la pregunta sigue siendo, ¿entrarás por esa puerta? No esperes más. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque el mañana no está garantizado. Jesús viene pronto, y cuando venga, traerá su recompensa con él. Es tiempo de despertar. Es tiempo de decidir, porque cuando el juicio llegue, no habrá segundas oportunidades. La gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos ha dado? Muchos viven como si el juicio fuera una leyenda, algo lejano, algo que nunca llegará. Pero la Biblia es clara. El día vendrá como ladrón en la noche. El apóstol Pablo advierte en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El mundo sigue su curso, las personas continúan con sus vidas, pero el día llegará cuando menos lo esperen. Es por eso que Jesús constantemente nos llamó a estar listos. En la parábola del siervo fiel y del siervo malo, encontramos una advertencia poderosa. Un señor dejó a cargo a un siervo y le encomendó la tarea de cuidar su casa mientras él estaba ausente. El siervo fiel se mantuvo vigilante, cumpliendo con su responsabilidad. Pero el siervo malo pensó, mi señor tarda en venir, y comenzó a maltratar a sus compañeros y a entregarse al desenfreno. Pero el Señor regresó en un momento inesperado y tomó al siervo malo por sorpresa. Su castigo fue severo. ¿Cuántos hoy viven como ese siervo malo? Creen que todavía tienen tiempo. Creen que pueden vivir como quieran y que más adelante podrán arrepentirse. Pero Jesús dijo claramente en el Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículo 40, Vosotros también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El juicio será el momento donde todo quedará al descubierto. Jesús mismo nos advirtió en el Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 26. Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Muchos piensan que pueden esconder sus acciones, pero en el día del juicio, cada pensamiento, cada motivación, cada intención del corazón será revelada. Aquellos que han vivido en hipocresía, aquellos que han usado el nombre de Dios para su beneficio sin realmente seguirlo, enfrentarán la verdad. Jesús reprendió duramente a los fariseos porque aparentaban ser piadosos, pero en realidad sus corazones estaban lejos de Dios. En el Evangelio según Mateo, capítulo 23, versículo 27, les dijo, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Dios no se deja engañar. Lo que realmente importa no es la apariencia, sino la verdad del corazón. Es por eso que cada uno debe examinarse a sí mismo. Como dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero no todo es juicio y advertencia. Para aquellos que han permanecido fieles, para aquellos que han perseverado en la fe, el juicio no será un momento de terror, sino de recompensa. El apóstol Pablo lo describe en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios es un Dios justo, y Él no olvida la fidelidad de sus hijos. Cada sacrificio que hiciste por su reino, cada lágrima derramada en oración, cada acto de amor, cada vez que perdonaste cuando no era fácil, cada vez que elegiste la verdad en vez de la mentira, todo será recompensado. Jesús prometió en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo 23, «Bien, buen siervo y fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el anhelo de todo creyente. Escuchar esas palabras de nuestro Señor. El enemigo quiere desanimarte. Quiere hacerte pensar que tu esfuerzo no vale la pena, que la espera es demasiado larga, que las pruebas son demasiado difíciles. Pero la promesa de Dios sigue en pie. En el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, se nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el destino de aquellos que han permanecido en Cristo. Así que, ¿cómo estamos viviendo hoy? ¿Estamos acumulando tesoros en el cielo o estamos aferrándonos a lo pasajero de este mundo? Jesús nos dejó claro en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Nada de lo que tenemos en este mundo nos servirá en el juicio. Solo lo que hicimos para Dios permanecerá. Así que hoy es el momento de decidir. Hoy es el tiempo de dejar atrás la tibieza, de vivir una fe auténtica, de buscar a Dios con todo el corazón. Porque el día vendrá, y cuando llegue, no habrá segundas oportunidades. Jesús dijo en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. No esperemos hasta que sea demasiado tarde. El juicio es real, pero también lo es la gracia de Dios para aquellos que hoy se arrepienten y buscan su rostro. Así que, ¿dónde estarás cuando llegue ese día? El tiempo sigue corriendo. Cada día que pasa es un día menos para prepararnos. Algunos se engañan pensando que el juicio está muy lejos, que aún tienen tiempo para arrepentirse, para cambiar, para enderezar su vida. Pero la Escritura nos advierte una y otra vez que ese día llegará cuando menos lo esperemos. Jesús nos dejó una advertencia seria en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ese día no será como cualquier otro. No será un evento que podamos ignorar. Será el día en que toda la humanidad será puesta frente a su Creador y cada uno dará cuenta de su vida. Algunos estarán listos, otros no. Muchos se sorprenderán. Algunos pensaban que estaban seguros porque asistían a una iglesia, porque conocían la Biblia, porque hacían buenas obras. Pero la pregunta más importante no es cuántas cosas hicimos, sino si realmente conocíamos a Dios. En el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 22, Jesús nos advierte: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero la respuesta que recibirán será devastadora. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas palabras deberían hacernos reflexionar. No basta con hacer cosas en el nombre de Dios si nuestro corazón está lejos de Él. No basta con aparentar santidad si en lo profundo de nuestro ser seguimos aferrados al pecado. Dios nos conoce completamente. No podemos engañarlo. El rey David lo entendió cuando escribió en el libro de los Salmos, capítulo 139, versículos 1 y 2. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Él ve más allá de nuestras palabras. Ve nuestras intenciones, nuestros deseos, lo que realmente anhelamos en nuestro corazón. Por eso, lo que determina nuestro destino eterno no es una religión, no es un título, no es la aprobación de los demás. Es nuestra relación con Dios. Y esa relación no se construye en un solo día. Es una vida de entrega, de fidelidad, de obediencia. Jesús comparó esto con la construcción de una casa. En el Evangelio según Mateo, capítulo 7,
Versículos 24 al 27, dijo: El que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El día del juicio será como esa tormenta final. Solo los que construyeron sobre la roca permanecerán. Pero, ¿qué significa construir sobre la roca? Significa que nuestra vida no se basa en nuestras emociones, ni en lo que el mundo nos dice, sino en la verdad de Dios. Jesús es esa roca. En el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 5, lo dejó claro. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Si nuestra vida no está anclada en Cristo, cuando llegue el día del juicio, no tendremos donde sostenernos. Muchos han cambiado a Dios por las riquezas, por el placer, por la fama, por la comodidad. Han edificado su casa sobre la arena de este mundo, pensando que siempre será firme. Pero un día, todo eso desaparecerá. El libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, nos da una imagen impresionante de lo que sucederá. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Todo lo que conocemos dejará de existir. Solo quedará Dios y nosotros, cara a cara. ¿Estamos listos para ese encuentro? Para aquellos que han permanecido fieles, para aquellos que han buscado a Dios con todo su corazón, será el día más glorioso de sus vidas. Pero para aquellos que han vivido ignorando la verdad, será el día de su mayor angustia. Por eso, la Biblia nos insta a tomar acción hoy. En la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 15, nos dice: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No hay tiempo que perder. No hay razón para seguir postergando la decisión más importante de nuestra existencia. Jesús vendrá pronto, y traerá con él su justicia. El libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, lo confirma: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. No habrá segundas oportunidades. No habrá excusas. Hoy es el día de arrepentirse, de volver a Dios, de decidir vivir conforme a su voluntad. Porque cuando el juicio llegue, será el fin de toda duda. Los que estuvieron con Dios estarán con Él por la eternidad. Los que lo rechazaron enfrentarán las consecuencias de su decisión. ¿Dónde estarás tú en ese día? El tiempo de decidir es ahora. El destino eterno de cada persona será definido en ese momento. No habrá más oportunidades, no habrá apelaciones, no habrá tiempo extra. Lo que hicimos con la vida que Dios nos dio determinará si entraremos en su gloria o si seremos separados de Él para siempre. Jesús no dejó margen de error en su mensaje. En el Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículos 49 y 50, dijo: Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas palabras no son simbólicas. Son una advertencia seria. Un recordatorio de que nuestras decisiones aquí y ahora tienen consecuencias eternas. Muchos piensan que la eternidad es solo un concepto abstracto, algo en lo que no vale la pena pensar. Pero la Biblia nos dice que la vida después de la muerte es real. Y en esa vida solo hay dos destinos posibles. El reino de Dios, donde reinaremos con Cristo para siempre. Un lugar de paz, gozo y plenitud, donde no habrá más dolor ni sufrimiento. La separación eterna de Dios, un lugar de angustia, desesperación y oscuridad,
donde aquellos que rechazaron su gracia sufrirán las consecuencias de su decisión. Jesús habló del infierno más que cualquier otra persona en la Biblia. Lo describió como un lugar de tormento, un lugar de fuego que nunca se apaga, donde no hay descanso. En el Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículo 48, dijo, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. No es una metáfora, es una advertencia para que tomemos en serio nuestra vida espiritual. Pero aquí está la buena noticia. Dios no quiere que nadie termine en ese lugar. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, se nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha extendido su gracia a toda la humanidad. Nos ha dado la oportunidad de volver a Él, de ser restaurados, de recibir el regalo de la vida eterna. Pero la elección es nuestra. El apóstol Pablo lo dejó claro en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Ese es el mensaje central del Evangelio. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos comprar nuestra entrada al cielo con buenas obras, con esfuerzo humano, con religión. Solo en Cristo hay salvación. Hechos, capítulo 4, versículo 12, lo dice sin rodeos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Si Jesús regresara hoy, ¿estarías listo? ¿Podrías presentarte delante de Él con confianza, sabiendo que has vivido conforme a su voluntad? ¿O, por el contrario, te darías cuenta de que has desperdiciado tu vida en cosas sin valor eterno? La Escritura nos dice que habrá dos tipos de reacciones en el día del juicio. Algunos levantarán sus manos y dirán con gozo, «Este es el Señor, a quien hemos esperado». Pero otros clamarán a las montañas que caigan sobre ellos, intentando escapar de la presencia del Dios Todopoderoso. No podemos cambiar nuestro destino después de la muerte. No podemos negociar con Dios en el último momento. Por eso, hoy es el día de tomar una decisión. El libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, nos muestra el corazón de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Dios nos está llamando. Nos está dando la oportunidad de cambiar, de arrepentirnos, de volver a Él antes de que sea demasiado tarde. Pero no obligará a nadie. Si hoy ignoramos su voz, llegará un día en que ya no podremos escucharla. Si hoy endurecemos nuestro corazón, llegará un día en que no habrá más oportunidades para rendirnos a Él. El juicio será definitivo. Pero aquellos que han puesto su fe en Cristo no tienen por qué temer. Jesús dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que está en Cristo tiene seguridad. El que ha entregado su vida a Dios tiene esperanza, porque el juicio no es solo un día de separación. También es un día de redención. Es el día en que Dios hará justicia, en que todo lo que estuvo roto será restaurado, en que aquellos que sufrieron injustamente serán vindicados. En el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, Dios dice, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Ese es el futuro glorioso de aquellos que han permanecido en la fe. El juicio no es solo una advertencia, es una invitación a vivir con propósito, una invitación a buscar a Dios mientras hay tiempo, una invitación a prepararnos para el día más importante de nuestra existencia. Porque cuando ese día llegue, lo único que importará será nuestra relación con Dios. Nada más tendrá valor. Así que hoy es el día de decidir. Hoy es el día de dejar atrás todo lo que nos aparta de Dios. Hoy es el día de arrepentirnos,
de volvernos a Él con todo nuestro corazón, porque el día del juicio se acerca, y cuando llegue, no habrá vuelta atrás. Jesús viene pronto. ¿Estás listo para ese día? El juicio final no es solo una advertencia. Es una realidad que se acerca con cada segundo que pasa. Pero Dios, en su amor y misericordia, nos ha dado tiempo para prepararnos, para arrepentirnos y para vivir conforme a su voluntad. Jesús no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Su sacrificio en la cruz fue el acto más grande de amor en la historia de la humanidad. Fue el precio que Él pagó para que hoy tengamos la oportunidad de ser redimidos y estar con Él por la eternidad. Pero ese sacrificio no sirve de nada si lo ignoramos. El Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16, lo dice claramente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es un regalo, pero un regalo no sirve de nada si no lo aceptamos. Muchos están esperando señales, milagros, mensajes del cielo para cambiar su vida, pero la mayor señal ya fue dada. Jesús murió y resucitó para darnos la oportunidad de ser salvos. No esperemos hasta que sea demasiado tarde. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». No es mañana, no es la próxima semana, no es en unos años, es ahora, porque el día del juicio vendrá, pero para aquellos que han confiado en Cristo, será el inicio de una eternidad gloriosa. El libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, nos da la promesa más hermosa. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Imagínalo, un mundo sin dolor, sin muerte, sin lágrimas, sin pecado. Un mundo donde Dios mismo estará con nosotros para siempre. Ese es el destino de aquellos que han puesto su fe en Jesús. Así que la pregunta final es esta: ¿dónde estarás cuando ese día llegue? Hoy tienes la oportunidad de decidir. Hoy tienes la oportunidad de rendir tu vida a Dios, de buscarlo con todo tu corazón, de prepararte para el día en que nos presentemos ante Él. Porque cuando ese día llegue, lo único que importará es si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo ignores. Busca a Dios mientras puedas encontrarlo. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre Dios, sobre Jesús y sobre el cristianismo, te invito a ver los otros vídeos relacionados. Que Dios te bendiga.